bisturí. Gasa, sí. Y sí, existen los culturetas entre los traumatólogos. Vamos a ver. Bueno, pues hoy tenemos entre nosotros al doctor Xavier Bertó, ¿vale? Que viene de Valencia. También nos ha costado traerlos, nos cuesta traer a los invitados, porque son muy vergonzosos, ¿verdad, Xavi? Con todo lo que sabes, que nos vas a contar un montón de cosas. Pues bueno, la presentación es, pues eso, el doctor Xavier Bertó, hizo la residencia en el Hospital General Universitario de Valencia, sigues trabajando allí, ¿vale? Pero sobre todo queríamos conocer esa faceta cultureta tuya, que bueno, que en nuestro mundo de supuestamente brutos, de martillear y golpes, sí que existe una forma de ver en la cultura, ¿vale? También desde el punto de vista traumatológico, que nos encantaría que nos contase, ¿no? ¿Qué trabajo tienes tú a tus espaldas para respaldar esto que estoy diciendo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por... En primer lugar. Eva había prometido dejar hablar al invitado. Imposible. Pero... He dicho que sí, pero era mentira. Eva y yo somos buenos amigos, así claro que ya sí. me puede interrumpir lo que quiera. Los mejores. Soy muy fan de vuestro chat y para mí es aunque me da vergüenza la exposición en público, es un honor estar aquí y hablar un poco de la traumatología y el arte. O sea, vamos a hablar tres cirujanos de traumatología y arte. Nada puede fallar, nada puede salir mal. Plan sin fisuras. Sin fisuras, plan. Un plan sin fisuras, exactamente. En 2024 nos presentamos a la Fundación SECOT y presentamos un proyecto que era la traumatología en las obras del Museo Nacional del Prado. Y en contra de lo que era esperable, pues nos dieron el premio. Y a raíz de ahí empezamos una serie de proyectos que iban relacionados con la historia del arte, relacionado con la medicina y la traumatología, y aquí hasta aquí hemos llegado. Claro. Entonces, ¿y cómo surgió? O sea, ¿cómo se os ocurrió? Porque entrar en el Prado para ver desde el punto de vista traumatológico esos cuadros o ese arte. Pues fíjate, pienso que vivimos tiempos convulsos, ya no solo a nivel geopolítico, sino a nivel médico. Y las diversas disciplinas de las humanidades, pues como la historia del arte, la filosofía, la antropología o la arqueología, me recuerda que nuestro trabajo también tiene un componente humanístico, un componente de ayudar a las personas, incluso un componente artístico de nuestras reconstrucciones que hacemos, nuestras cirugías, nuestras osteosíntesis. No digo que sea fácil hoy ser médico humanista por la presión existencial, porque a veces la presión de los pacientes o las expectativas de los pacientes no son acordes a la realidad, incluso pues, problemas políticos que podamos tener. Pero yo creo que sí que es importante no olvidar ese componente humanístico de intentar ayudar a nuestros pacientes. Y ese humanismo es lo que me ha generado esa inquietud de poder desarrollar proyectos que tengan que ver con las humanidades. Entonces, por ejemplo, tú entraste en el Museo del Prado, ¿no? En estas fases de tu proyecto, ¿no? Porque, ¿qué fases tenía tu proyecto? Pues mira, cuando lo presentaste? El proyecto, usamos el método científico que usamos los médicos. Primero, una revisión bibliográfica, es decir, ver todos los artículos, todas las reseñas, todas las tesis doctorales que hay sobre el tema. De hecho, ¿había muchas? De hecho, hay artículos... ¿Por traumatólogos? Efectivamente, hay un montón, sí. Por ejemplo, hay un trabajo súper bonito del profesor Carranza y del doctor... Bueno, claro, es verdad. En relación a los pies en la obra de Caravaggio, uno de los artistas más importantes del barroco. Incluso nos permitieron visitar la biblioteca y el departamento de documentación del Museo Nacional del Prado, que es un edificio que está como a 100 metros de lo que sería el edificio principal del museo. Y ahí pudimos leer y estudiar libros descatalogados, revistas que ya también están descatalogadas y a partir de ahí esa fue la primera fase, que es la revisión la recopilación de todos los datos. Xavi, sé sincero, tú querías llegar al backstage del Prado y te liaste todo este proyecto para entrar ahí. O sea, tú me da la sensación que eres un fanático del arte y como buen fanático quieres llegar ahí al fondo de la cuestión. Y utilizaste la traumatología como vehículo para llegar a eso.
Sí, sí. Di la verdad. Yo pensaba, digo, podría haber estudiado historia del arte o historia en lugar de. O arqueología, que yo en un momento de mi vida soñé ser Indiana Jones. ¿no? Todos los que ya cazamos canas, en algún momento hemos deseado ser arqueólogos por las películas de los años 80, ¿no? Como, a ver, me llama la atención que os hayan dejado, o sea, no por nada, pero ¿cómo es de fácil o difícil que te dejen entrar al Prado a ver No los diciendo que eres archivos? traumatólogo. Claro, lo primero. La primera vez. no se lo Claro. crees. La primera vez que nos pusimos en contacto con el museo, con el departamento de documentación, me dijeron, perdone, ¿usted quién es? Digo, mire, yo soy Xavier Berto, soy traumatólogo, pero viene de alguna institución artística, viene de algún otro museo, ¿tiene usted alguna referencia? Bueno, a mí es que me gusta mucho la medicina y el arte relacionado con la medicina. Ah, muy bien, muy bien. No volvieron a contestar. Claro. Y como yo le digo a nuestros residentes, hay que insistir, si algo quieres hacer mucho, a veces quieres hacer un rotatorio y no te contestan, o quieres hacer alguna visita médica a algún cirujano famoso y no te contesta, tú insistes que al final lo consigues. Y lo conseguimos, nos pusieron con la directora del departamento de documentación, la verdad, una mujer majísima, doña Ana Martín, y aparte de ahí nos dio todo facilidades, sorpresivamente. Ay, pero yo quiero que, vale, cuando te pusiste enfrente, o sea, entras allí, no sé en qué sala está, enfrente del Españolito. O sea, ¿cómo analizas ese cuadro? Que lo veréis por aquí. Bueno, el Españolito tiene muchas obras. Tiene personajes, por ejemplo, que tienen... Él era barroco, él era muy realista, entonces podemos ver personajes con deformidades. Por ejemplo, un cuadro muy famoso que hay en el museo del Españolito de Rivera es Margarita Ventura, y su marido, que es una mujer barbuda. O sea, en el Museo del Prado podemos encontrar dos mujeres barbudas. Incluso en la reseña de la obra dicen era una mujer con los cánones estándares que tenemos hoy en día. De repente empezó a tener pelo, a convertirse en tener una fisonomía masculina. Y en aquella época, en la época de 1600, la época de los Austrias, todas las personas que tenían alguna discapacidad, alguna deformidad, eran enviados a la corte para el divertimento de los reyes. Eran lo que llamamos los bufones de la época. De hecho, Velázquez tiene solo una sala en el museo dedicada a lo que él llama, a lo que se llaman los bufones, y tenían diversas deformidades. Habían personajes de talla baja, con displasias óseas como acondroplasia o una displasia espondiloepifisaria. Interesante, ¿no? O sea, que los tuvieran como bufones, ¿verdad? Malformaciones y tal. Había personajes de talla grande, como Eugenia Martínez Vallejo, que es una niña que tenía 6 años, pero parece que tuviera 12. La enviaron a la corte por esas cualidades fisionómicas especiales y se sospecha que pudiera tener una enfermedad de Cushing congénita o un síndrome de Prader-Willi. De hecho, es muy interesante porque los bufones tenían cierto poder con el rey. Los bufones tenían dos características en la época de los Austrias. La primera era que eran los únicos que podían hacer broma al rey, que podían hacerle una broma al rey. El resto de la corte no podía. Y luego la segunda es que hacían de confidentes y de espías del rey. Muchas veces pues le cuchicheaban al oído. Señor rey, el conde tal está confabulando, está conspirando contra ti. O decían, esta noche he visto a doña fulanita de tal entrar en la alcoba del conde no sé cuándo. Lo digo para que usted lo tenga en cuenta. Entonces hacían un papel, una vez termina la etapa de los Austrias, ya empieza la época de los Borbones. Y dejan de estar en la corte, y eso lo plasma muy bien Goya, porque dejan de estar en la corte y pasan a los circos ambulantes. Ese cambio de los Austria a los Borbones del siglo XVII al siglo XVIII marca el hecho de que ellos estén en la corte con su sueldo, viviendo cómodamente, a los circos ambulantes, donde ya eran, pues los conocemos como personajes extravagantes, ¿no? de los circos que hemos visto en las películas, en las series, etcétera, ¿no? Y a nivel traumatológico, ¿cuál es el cuadro? No sé, yo por eso a mí el que más me suena, porque yo no soy tan cultureta, El Españoleto me parece un cuadro muy interesante. Luego
que no está en el Prado, por ejemplo, no sé si habrás visto el de Rembrandt, la lección de anatomía de Tulp, ¿vale? O sea, a ti, por ejemplo, ¿cuál es el que más te ha impresionado del Prado, por ejemplo, que es el que más has estudiado? Hay un cuadro, el cuadro que no podemos olvidar son Las Meninas de Velázquez. Es el cuadro Pero a nivel traumatológico, ¿tiene alguna...? A nivel traumatológico... Porque tienen tapados los pies, que es lo que más nos gusta de Yaví. No tiene... No, tiene tapados los pies. Ya estamos con los pies. Fíjate que hay dos personajes en las Meninas que tienen displasias óseas. ¿Sí? O sea, pues una es María Barbola, que es un personaje con acondroplasia, que eso se ve claramente, y luego al lado hay un niño, o un personaje que parece un niño, que es Nicolasito Pertusato. No es un niño, o sea, esa persona tenía más de 10 años cuando se pintó el cuadro, y lo que tenía era una enfermedad hipofisaria, un enanismo hipofisario. Incluso es más, en el centro de la obra está Margarita, que es la hija de los reyes, que se le está dando una vasija de arcilla roja. En aquella época se le daba arcilla roja a las mujeres, se la comía lo que se llamaba una cosa tremenda, que es la bucarofagia, que era la palidez era un signo de belleza. ¿Y qué es lo que hacía comer arcilla roja? Que no se pudiera absorber el hierro, entonces quedaban anémicas y quedaban pálidas. Y se lo daban a las ya de niñas. Sí. Incluso se sospecha que se pudiera usar también la arcilla roja con fines narcóticos, porque tenía muchos metales pesados, como el plomo, como el arsénico, por ejemplo, o incluso que fuera para control de alteraciones menstruales, incluso para generar abortos, el uso de la arcilla roja en las meninas. Este niño, el Nicolasito, ¿en qué parte? Porque hay algunos que nos van a estar viendo y tenemos el cuadro puesto por aquí, pero hay gente que solo escucha. ¿En qué parte del cuadro está el Nicolasito? Al lado del personaje de la acondroplasia, a mano izquierda tiene un aspecto de niño. Y en pues todos pensábamos que era el chavalillo este, qué gracioso. Pues y luego no. resulta que era casi un señor. Estaba puesto ahí pintado. No. Y luego en el Museo del Prado podemos ver trasplantes. Podemos ver, ¿Sí? en Los Milagros de San Cosme y San Damián, tú estás viendo un personaje al que se le está haciendo un trasplante de pierna. Podemos ver al cirujano del pie. Sí. Podemos ver al cirujano del pie, de Teniers. Podemos ver claramente una mano reumática en un cuadro de Jacob Jordaens en La familia del pintor, donde el personaje central tiene claramente la mano de una mano reumática, de una probable artritis reumatoide o de un lupus. Eso nunca lo sabremos, pero... Y luego uno de los cuadros más famosos de Goya, El albañil herido, es muy importante porque es en tiempos de Carlos III. Y Carlos III desarrolla un edicto para la protección de los accidentes en andamios o en establos durante las obras de remodelación de los palacios. ¿La primera mutua laboral? La primera mutua laboral se puede ver en el Museo del Prado. Ole. Efectivamente, sí. Interesante. A través de un cuadro de Goya. Wow. Sí, qué interesante. Y luego, recientemente también se ha publicado un artículo en Secot, ¿no? Que me habías comentado, ¿no? También bastante interesante. Este mes hay un artículo en la revista Secot sobre historia de la medicina, historia de la traumatología, que versa sobre los pacientes con poliomielitis o con tuberculosis osteoarticular atendidos en el orfanato o en el hospital de San Juan de Dios de Sevilla en la época de posguerra, ¿de acuerdo? Y los autores lo que concluyen es que el conocimiento histórico o de la historia de la medicina por parte de los médicos o de los regentes de medicina otorga un pensamiento, es una de las conclusiones a las que llegan, acertada o no, yo creo que sí, que el conocimiento de la historia de la medicina genera un pensamiento crítico, un humanismo y una atención más integral del médico al paciente que atiende. Entonces yo creo que sí que tiene importancia que los médicos de hoy tengan conocimiento sobre humanidades, sobre antropología, sobre filosofía, sobre historia de la medicina. Creo que es importante conocer de dónde venimos y a dónde vamos.
antes te hemos cortado cuando nos estabas explicando tu proyecto. Nos habíamos quedado en la fase, has dicho, realmente es sobre arte, pero tiene un método científico como todo proyecto que hacemos. Entonces, has dicho que entrabais en el Prado, hacíais el proceso de documentación y luego cómo seguía ese proyecto. Pues hemos revisado todas las obras del arte, las hemos catalogado y clasificado por enfermedades y por autores, y hemos hecho una visita temática guiada con un mapa donde están localizadas por especialidades, por autores y por enfermedades todas las obras que hemos encontrado, para que el que algún día le apetezca ir al museo tenga un plano de dónde ir directamente a ver la obra, la enfermedad y dónde se ve. ¿Pero y dónde podemos ver esto? Yo quiero hacer el recorrido. Au, Podemos au. organizarlo O sea, con es que se secos, podría... o sea, No, te lo digo. Y visita tú guiada. eres nuestro hombre. Ya te hemos, pero ¿cómo, ya te hemos ¿dónde pillado. estáis? ¿Dónde encontramos la información? Pues como todo en la vida, el proyecto está acabado, ahora me falta, que es lo más difícil muchas veces, publicarlo. Oh, no. Publicarlo. Estamos Hay en que- esa fase. Sí, sí, Ah, la fase ok. donde Sí, sí, donde sí. se ponen muros, ¿no? Pero Sí. un plan, yo os propongo un plan estupendo. A ver, un cuenta. sábado nos despertamos, nos tomamos un café con leche para coger mucha energía y nos pasamos 2 o 3 horas todos juntos haciendo una visita temática al Museo del Prado. Bueno, 100% sí. o sea, ¿dónde hay que parar una o lo vez que sea? O yo... Una vez terminamos, ¿sabéis qué hay siempre al lado de los museos? Buenos restaurantes. Ah, Nos hemos es pasado una mañana súper divertida, súper divulgativa y súper cultural con uno de los baluartes de la cultura, de nuestra cultura, que es el Museo del Prado y todas sus maravillas que hay en su interior. Claro. Perfecto. Y adelántanos un poco, a ver, si hiciéramos esta visita guiada que yo me apunto, o sea, podemos hacer un listado, el WhatsApp nuestro, tal, a ver si os gusta el tema. O sea, ¿cómo empezarías? ¿Cómo lo organizarías o cómo lo tienes estructurado en tu Primero trabajo? iríamos a ver las Meninas y luego ya iríamos a ver el resto de... O sea, para ti las Meninas es como... sí, ese cuadro históricamente yo creo que no Casi, insuperable. insuperable, más famoso de la historia del arte español. Bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían los top 10 que no nos podemos perder en esta Exacto, visita? pero también sabiendo qué es lo que tienes que ver, porque si no ves al niño y resulta que no es un niño. No, pero que vamos con nuestro guía. Claro, que vamos con nuestro guía, vale. Eh, Segundo, Luego, las obras de Goya, las pinturas negras, el albañil herido, las obras de Rubens. Ramón Viladot decía que en todas las obras del Greco se ven a los valgus. Yo le añado a esa afirmación que en todas las obras de Rubens, que fue uno de los maestros de Velázquez, se ven a los valgus, dedos en garra. ¿y por qué sería? Si una parte es por el tipo de zapato, a lo mejor sería, no sé. ¿Por qué lo pinta? Porque había tanto entonces, si eran capaces de trasladarlo a las pinturas, ¿por qué sería? Pues mira, el otro día leí un artículo que hablaba sobre el aumento de incidencia de la técnica quirúrgica Lapidus para el tratamiento del alus valgus. Uh-huh. Y yo digo, ostras, a mí nadie me han formado en Lapidus en la... Es la artrodesis. Entonces me planteaba cuáles eran las causas de por qué esta inestabilidad cunometatarsiana, cómo podía yo aplicar mis conocimientos en humanidades en darle una aplicación práctica. Sí. O sea, si yo podía llevar lo que yo aprendí de humanidades a mi trabajo clínico habitual. Y la respuesta fue que sí. Si nosotros pensamos en los valgus, en las deformidades del antepié o del pie, se me ocurren dos causas que tienen relación con las humanidades. La primera es que esa hipermovilidad es un rasgo antropológico. El alus valgus tiene una hipermovilidad porque es una involución de la mano. Nuestros ancestros eran simios, vivían en los árboles. Los pies antes eran manos y eran hipermóviles. En el momento en el que nosotros dejamos los árboles y bajamos a la tierra, nos convertimos en seres bípedos, que es lo que nos hace parte de nuestro componente humano. El alus valgus es una involución antropológica de la mano del simio. Por eso esa teoría de la hipermovilidad. Cuneo metatarsiana. Cunometatarsiana. Uh-huh. Y luego hay otra teoría
que es la teoría del calzado. Muchas veces discutimos qué importancia tiene el calzado en la deformidad de los antepiés. Pues pues claro que la tiene. Hay una historia muy oscura a veces los seres humanos nos hemos hecho animaladas unos a otros, que son, no sé si conocéis los pies de loto. Son los pies Qué de loto. locura, Sí, qué ¿no? locura. En la China medieval, pero bueno, hasta finales del siglo, hasta finales del siglo XIX-XX, en China se ha seguido haciendo, que es que vendaban los pies de las nenas de manera muy agresiva, generándole unos pies que eran, llamamos, pies de muñequita o pies de princesita, que eran unos pies, y hay que decirlo, deformes, únicamente con motivos Estéticos. sexuales, ahí va yo. estéticos, O sea, pero fetichistas, queréis decir. fetichistas, exactamente, sí. Tú piensas que ese pie, es que yo tengo unos tíos hiperviajeros y tienen una vitrina increíble de estas casas que tú vas y dices, la vitrina de los viajes, y tienen un zapatito de China de pie de loto. ¿Y cómo es de grande? Es que es Pues no sé, 6 centímetros o 7 centímetros de... fuerte. Y ahí metían todo un pie. Pero es que el pie tiene, o sea, el pie, ese vendaje hace que el pie tenga una cierta concavidad. No sé si me explico Sí, con el tema claro, el componente sí, sexual de la concavidad del pie. No. ¿Vale? Entonces, que era una cosa estética de qué bonito es ver un pie pequeño y también tiene un componente de fetichismo sexual el tema del pie de loto, ¿verdad? Totalmente. Qué interesante. De hecho, el último pie de loto antropológico real que he visto, y es una recomendación que les hago a todos los que nos vean, es visitar el Museo del Cirujano de Edimburgo. Por favor, si os gusta la traumatología, si os gusta la medicina, no os lo perdáis. Es una maravilla. Hay restos antropológicos increíbles. Hay mal de Pot, sarcomas, absceso de Brody, osteomilitis, pies zambos, pies de loto, incluso... ¿También? Sí. ¿Allí en Edimburgo? Sí. Podemos poner aquí luego alguna imagen de todas estas cosas, ¿no? Claro. Incluso clavijas de Smith Peterson de hace más de 100 años, osteosíntesis hechas con bambú. O sea, una recomendación, un museo imperdible para todo traumatólogo sería el Museo del Cirujano de Edimburgo, que a mí me dejó impresionado. ¿Se puede decir que es tu segundo sitio preferido después del Prado? Sí. Claramente, Sí. o sea, no me ha costado nada decidir. Bueno, Alina, pues nada, es que tenemos que terminar para variar, pero es nuestro hombre, Xavi. Si Visita guiada, Museo del Prado y Visita guiada. traumatología, o sea, ya claro, estás... y que nos cuente y que hacer alguna cosa que nos cuente específicamente, ¿no? En algún capitulito, exactamente tal cuadro, o sea, un poquito como más... Sí. más... Secretos, misterios, que los museos chulo. están llenos de misterio. O sea, Claro que gracias sí. por aceptar nuestra invitación, ha sido increíble. Qué chulo, ¿verdad? Por eso, pues sí que existen los culturetas, bueno, por lo menos uno, pero lo hemos cazado, ya lo hemos cazado, el unicornio ya lo tenemos. Pues nada, nos despedimos, ¿vale? Pero hasta pronto, Xavi, hasta pronto. Muchas gracias por la invitación, de verdad, y enhorabuena por vuestro proyecto. Enhorabuena. Gracias. Y acabamos con la frase de Alfonso, ¿tú te acuerdas, Alina? Sí, a veces para seguir yendo al Prado hay que empezar estudiando, leyendo o estudiando, ¿no? De Xavi. Pues nada, esto es Entre Traumas. Entre Traumas.